Flor del Carmen es una película de 1944 dirigida por José Bor, donde intervienen el gran cómico chileno Manolo González, Blanca de Valdivia, más conocida como Kika, y Carlos Mondaca, que fue uno de los galanes del cine chileno en esa época y también una figura famosa de la radio y la discografía a través de los temas que grabó con su conjunto musical Los Cuatro Guasos, que a su vez venían de haber armado a fines de la década del 30 los Guasos Quincheros. La película es un melodrama rural, que es el prototipo de película mexicana que se exhibía en Chile por aquella época, también en algunos casos de cierto corte costumbrista, donde los actores se esfuerzan por ser lo más naturales y parecer como si fueran naturales del lugar, con ciertas frases, dichos, refranes, etc. Recogiendo en cierta medida la tradición rural chilena. Esta película se filma en Melipilla, en el fondo El Carmen Bajo, que por aquella época pertenecía al Colegio de Periodistas, y cuenta las aventuras de Flor del Carmen, la hija del capataz de un fondo, que se ve obligada a casarse con un campesino que ha tenido mucha suerte haciendo fortuna de mala manera, y que a su vez chantajea al padre de Flor porque éste ha usurpado dinero de los patrones para pagar las deudas que el hijo ha arrojado tras su estadía en Santiago. Y de ahí viene todo el nudo dramático porque Flor está enamorada del personaje de Carlos Mondaca. Las secuencias impresionantes y por su calidad prácticamente son dos. Una es la pelea, que tiene lugar una vez que termina el rodeo, y la otra es el clímax de la película cuando Peyuco, que es el hermano menor de Flor, es arrastrado por una carrera con bueyes por el río Maipo. Y para la época, con los recursos técnicos, es una secuencia bastante lograda y arriesgada. José Bor venía realizando películas prácticamente desde fines de la década del 10. Supuestamente nació en Punta Arenas, donde filma sus primeras películas, cortos y noticiarios, y después, ya en los años 30, se va a Hollywood, donde logra participar en algunas películas que se filman con actores españoles o mexicanos o chilenos para hacer la versión en castellano de una película de éxito en inglés. Estas dobles o triples versiones que existían en esa época de filmar la película en inglés, italiano, francés o alemán o castellano. Y una vez que vuelve de su estadía muy breve en Estados Unidos, donde incluso logra armar una orquesta, grabar discos para Columbia, la orquesta de Joseph Bor, se va a México, interviene en algunos melodramas como director, ya en la segunda mitad de la década del 30, y llega a Chile, donde realiza en 1942 Pal otro lado, con Ana González, una película que es una coproducción chileno-argentina. De ahí va a agarrarse de los dos cómicos más populares en ese momento de las revistas chilenas, que eran Lucho Córdoba y Eugenio Retes. Y van a filmar con el paso de los años y hasta fines de la década del 60 películas como por ejemplo Uno que ha sido marino, El Tontopillo, Mis espuelas de plata, con Arturo Gatica en este caso, Sonrisas de Chile y la más famosa de todas, El Gran Circo Chamorro. Son películas que, como el mismo José Bor decía, no tenían ningún tipo de pretensión, excepto entretener a la gente con la misma fórmula del cine mexicano: humor, drama, canciones. Películas que
En total, su duración no excedía más allá de los 80 minutos, a veces una hora y media, pero eran películas destinadas principalmente a competir con el cine mexicano y reafirmar la popularidad radial y revisteril que tenían personajes como los ya citados Córdoba y Retes. José Bor ya realiza su última película el año 69, que es Sonrisas de Chile, prácticamente un anacronismo porque estamos con Valparaíso mi amor, que se estrena ese año, Caliche Sangriento, Tres Tristes Tigres, El Chacal de Nahuel Toro, del año 68, y la película parece realmente haber sido filmada en los años 30. La técnica, el estilo, la temática, el tipo de Chile que se muestra, de tarjeta postal, y sumamente idealizado, son los resabios ideológicos que le quedan a Bor de un cine de consumo de corte hollywoodense, pero sin presupuesto, siendo que el cine chileno ya estaba en otra etapa. Y Bor, para bien o para mal, se retira ese año del cine y quedan como testimonios de un país idealizado versus un país real. Y ahí el espectador tiene que sacar él mismo las conclusiones. Del proyecto que me habría encantado, por ejemplo, haber sacado un poco las rayas que tiene las copias, pues las dos copias, la copia que pertenece a la Cineteca Nacional y la copia que trajo Jaime, ambas copias les faltan pedazos, están rayadas y no están rayadas en la misma medida, entonces una está más oscura, la otra está más clara, con más rayas, con menos rayas, entonces de repente estamos armando de las dos copias una sola copia, para de esa copia sacar un negativo imagen y un negativo sonido y de ahí reproducir copias nuevas. Pero para todo eso hay un montón de trabajo entre medio, estoy como resumiendo. Pero la complicación de este trabajo es que cómo resolver el problema de las manchas, las rayas, las fricciones, y que si juntamos un pedacito con otro pedacito que continúa en cuanto a contenido, resulta que el otro pedacito no va a tener la misma cantidad de rayas, va a estar mejor. Entonces eso igual es como conflicto, te fijas, ojalá que no tenga rayas nada en la película, pero tenemos pedazos, una copia, siempre pedazos están más rayados en una copia que en otra. Entonces para poder alargar es que se va a notar ese cambio, como se notó en Valparaíso mi amor cuando yo la restauré. Una restauración digital después. Pasarlo por un chao, por ejemplo, que es un programa de restauración que borra rayas en medida del cuadro anterior y posterior. Entonces, como que lo memoriza y va borrando rayas. Sería genial, o sea, las partes que yo creo que con Jaime sí, que podemos continuar con este proyecto. O sea, una es ya tener copia, una copia entera, pero yo creo que es tan bonito que sería bueno seguir la restauración más adelante, te fijas, y tomar esos pedazos conflictivos y borrarle las rayas, o sea, o hacer una copia. O sea, esta sería una primera etapa de la restauración. Claro. El compromiso es realmente hacer una restauración como química, fotoquímica, y tener copia en cine. Pero para mí, que soy más ambiciosa, me encantaría borrar un poquito de raya. El sonido se ve bastante bien, lo que pasa es que nosotros vamos a tener tres fuentes, de tres fuentes vamos a hacer una película entera. Tenemos la película de la Cineteca, tenemos la película de Jaime y tenemos un rollo en 16 milímetros. Entonces son tres orígenes, te fijas, diferentes, que por supuesto son diferentes. Entonces, esa es una de las problemáticas, que no se note, ojalá que se van a notar los cambios de agregado de pedazos. Pero vamos a hacer todo lo posible con Jaime de que no se note, por eso vamos a ir a procesos de lavado material, de limpieza especial de material, de nueva corrección de perforaciones, cambiándole el score, cosa de que sacar toda esa suciedad, todo lo que podría agregarle más rayas, limpiarlo en última instancia. Entonces, eso estamos armando planes para que esto se pueda hacer muchísimo mejor. Pero mi conflicto principal es eso, de que las dos copias no tienen la misma cantidad de rayas, una está más rayada que la otra, pero sí con el rollo, o sea, no es que nuestra copia esté más rayada, las dos están rayadas, pero
en diferentes rollos. No son como iguales las rayas en los mismos rollos, digamos. Y las mismas mueres, pues mira, puedes ver que estoy tomando un rollo y mira cómo queda. Ahora, que sea largo, a nosotros es fantástico, porque los dos tenemos el amor por esto y no lo aflige el hecho que nos demoremos o que volvamos a comenzar o volver a hacer las cosas. Para eso no nos aflige para nada, o sea, para mí eso no es ninguna problemática. O sea, a mí me encanta este trabajo y sé que a Jaime también. Así que vamos a estar aquí de cabeza trabajando, ¿te fijas? La problemática yo creo que para Jaime también debe ser esa. Ahora, el rescate de sonido también va a ser una problemática después cuando estemos en laboratorio, porque yo aquí lo escucho como bien. Esta moviola no es como para dar calidades de sonido, pero es para escuchar sonido. Pero como estoy acostumbrada a escuchar sonido y después escucharlo en otra sala, puedo decir que sí está bueno el sonido. Pero sí es bueno hacer una limpieza en digital, digamos, de eliminarle un poquito de esos saltitos de mugre, eliminarle un poquito sería fabuloso, ponerle más negrito, te fijas, hacer también una corrección de color para que suene mejor. Bueno, todas esas cositas ya están también contempladas en el proyecto, que como tratar de, una vez que se haga cuando se vaya a hacer el proceso negativo sonido, se transfiere a algún formato en que lo podamos trabajar, hacer una limpieza como en general. Lo vamos a hacer en Argentina. ¿Por costo o porque no hay equipo? Por las dos cosas. Las dos cosas. Sí, por las dos cosas. Así que, bueno, y ahí por supuesto es un trabajo que también el conflicto es que siempre hay pocas platas para esto, pero evidentemente tiene que ir un técnico de acá, porque eso de ver el sonido cómo va a quedar, ver la inserción de un rollito que tiene que ir a blow-up, porque el rollito 16 tiene que quedar en este mismo formato que el 35, y está muy completito, está muy bonito, te fijas. Entonces de ese rollito hay que hacer el blow-up, hay que hacer el tratamiento de sonido para que se iguale a esto por formato, digamos. Entonces hay muchas cosas que uno tendría que estar allá para controlarlo, si van a quedar bien o van a quedar mal. Ahora, la misma corrección de luces, aunque sea una copia blanco y negro, cuesta más corregir una película blanco y negro que una color. Entonces, porque una es que, como este proceso ahora no se hace diariamente en los laboratorios, tan solo son personas que ya lo han hecho anteriormente, o sea, viejos. Gente que ya tiene cancha, tiene que volver a hacer la corrección de color. Porque cualquier joven no sabe la historia de las películas. Nosotros nos metemos en todo, en la investigación es un proceso muy bonito. Y que eso yo creo que va a ser lo más bonito de este proyecto, porque tiene mucha historia. La historia es la que encanta a la gente del rescate de una película, entonces esta lo tiene. Y hay que eso darlo a conocer a la gente. Ese es un proceso demasiado interesante que no se podría perder. Y bueno, por los investigadores siempre nos dicen los cuentos de que quién, qué sé yo, hizo asistente de sonido. Y por el asistente de sonido que a lo mejor está vivo, le comentó a su hijo, nosotros podemos saber datitos del sonido en que fue la captura. El mismo Jaime, con toda su investigación, descubrió el rollito de 16 milímetros. Entonces, la investigación, tanto técnica como histórica de la película, es una de las cosas más importantes. Es como volver a hacer la película. Y los restauradores profesionales es agregar una cosa, es volver a encantar a la gente con la película. Y para volverla a encantar es que viene todo el juego de luces, viene todo el tratamiento de sonido, porque tiene que tener el encanto del ayer. Porque si tú haces un trabajo como sin amor, no preocupándote de esas cosas, y la mandan nomás y que alguien clasifique como quiera la película, que haga el sonido como quiera, que no se fije bien en los matices, qué sé yo, no tiene encanto después. La cosa es que tenga encanto y que la gente se vuelva a reír, que la gente vuelva a suspirar, que tenga esas cosas, que se acuerde la malicia que había en el ayer, te fijas, eso es entretenido. La hicieron para compaginar películas, la hicieron para visionar películas, para comprobar copias de película para restauración, porque aquí yo puedo pasar dos copias juntas, ¿te fijas? Entonces voy viendo las imágenes de la misma película, cuál tiene más raya, cuál tiene menos raya, qué sé.
cuál tiene más mancha, cuál está más cortado. Puedo... Ahora tú lo vas a ver, que yo voy a instalar dos copias acá y vamos a irlas viendo juntos. Una protección de comienzo y final de rollo, se llama líder. Que son protecciones, entonces no importa, ojalá que no tengan color, porque si tuviera imagen se confundiría con la primera imagen de la película. Estas son películas plásticas, fíjate que es plástica. En otro tratamiento es medio difícil que se rompa. Al contrario, esta hace romper perforaciones, o sea, máquinas en proyectora, porque no da nunca soga, no se corta. Y tiene una especie de contador que indica la altura de la... Claro, los tiempos que estamos ocupando. Y ahora quiero esperar a Jaime para ver... por ejemplo. Esto yo lo vi, entonces la voy a pegar con la otra. Jaime quiso volver a los rollos originales, que nunca las cortan en las mismas partes las películas. Entonces la estamos volviendo, pero igual después vamos a tener que hacer otra división más, porque para mí me acomoda más que sea los rollos definitivos que vamos a mandar al laboratorio de 10 minutos. Si no se pierde mucha plata, Ah, o sea, quieren mandar la versión definitiva a ustedes. Nosotros. Lo que pasa es que yo ya sé todo el teje y maneje de laboratorio, cómo se maneja. Entonces, que es bastante complejo de repente, porque la película virgen viene en latas de 1000 pies que son así. Entonces, si mandamos rollitos más chicos, se está perdiendo la mitad del rollo de la película virgen. Entonces, por eso es que igual nosotros tenemos que hacer, como antes se hacían rollos así chiquititos, incluso otros muy grandes, en la mitad de escena, es como que no le daban la importancia a esto. Reorganizando, separando el rollo y viendo cuál es el que vamos a poner, cuál rollo vamos a utilizar, si la copia de Jaime o la copia de nosotros. La de Jaime está más completa, pero no en esta parte, en esta parte tenemos nosotros la más completa. Entonces, de 2 copias vamos a hacer una entera, y de esa una vamos a hacer negativa. ¿Y en cuanto a calidad de imagen, cómo están? ¿Están pareja o no? No, una tiene más rayas que la otra, la de nosotros tiene más rayas. Para empalmar un trozo con otro, scotch. Es como una perforadora Claro. con scotch. ¿Te fijas? Yo le pongo scotch y le hago las perforaciones para que pueda pasar bien por los sprockets. Este rollo tiene 9-10 minutos. 9 minutos. ¿Es lo usual de ese tamaño? Eso es lo usual para ahora, digamos, porque las latas de películas vienen de 10 minutos o de 20. Las latas de película virgen, entonces uno se tiene que adaptar a eso. Ahí era el final. Después de esto. Y yo que falló, Flor, pero la próxima vez. Yo vamos a sacar la bota para no me joder. Claro que acá no están. Esa es la diferencia, que si yo consigo esa base de la playa, el lunes viene de nuevo, ¿verdad? Sí.
de carro y donde me canso me paro. Dijo doña Pancha, de carro y donde me canso me paro. Perdóname, Flor, el patrón me tenía ocupado, pero llego a tiempo para asegurar. Perdóname, Flor, el patrón me tenía ocupado, pero llego a tiempo para asegurar. Oye, la Flor está acá. Al fin y al cabo, la culpa la comunidad. ¡No, la dura! Alguna vez tiene que casarse. Alguna vez. Y antes que él muera es mejor que se la lleve el cristiano. A propósito, el patrón andaba por ahí. ¿Nada le ha dicho? No me lo recuerdo. Lo que usted me decía el otro día es un buen arreglo. A mí no me gusta el cacho cocinado. El rollo mío, si quiere ponerlo como información, 6 minutos, 6 minutos 45. Este fotograma y el de abajo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver? La perforación está rota y la pegadura está corrida. Cambia la fase de sonido porque falta fotograma entre medio. Ya. Debe faltar uno o dos a lo mejor. Y al estar corrida la pegadura, las otras perforaciones que vienen después se rompen porque la máquina, los rodillos resbalan por esta pegadura mal hecha. ¿Y eso cómo se corrige? Hay que despegar esto, ya lo hemos limpiado, así que simplemente lo colocamos en la empalmadura, tiramos scotch. Y ahí tenemos la película con el empalme corregido y a su vez las perforaciones que estaban rasgadas están protegidas ya por el scotch del nuevo empalme. Acá tenemos una pegadura, un empalme de la época, acá en medio, hecho con acetona, que se usaba antiguamente en los cines. Y acá podemos ver también una muestra del deterioro y la suciedad contenida en la película. Si se dan cuenta, acá hay grasa acumulada, que es mezcla de acetona, vaselina, grasa de máquina, ¿cierto? Y tierra, y acá arriba también, que se juntaba en los rodillos y en las ventanillas de los proyectores. Los operadores no eran muy pulcros antiguamente, muy pocas veces limpiaban las máquinas. Entonces, al pasar la película, la pegadura, como era más gruesa, arrasaba con
la suciedad que estaba contenida en esos sectores de la máquina y que han quedado acumuladas durante años en la película. Todo esto hay que limpiarlo y es también uno de los procesos de la restauración. Aquí tienes una pérdida de perforación y pérdida de un fragmento de la banda de sonido por un empalme mal hecho que se rompió y que nunca fue reparado y que al seguir proyectándose trajo como consecuencia la rotura de un lado de la película. Y si tú te das cuenta, esto va a haber que desmontar el empalme, intentar reconstruir la perforación y sacar ahí dos winchas, dos trozos de scotch que fueron pegados acá arriba y abajo, puestos en su momento para proteger la película de un despegue eventual del empalme durante la proyección. Entonces, al sacar el scotch va a quedar todo el pegamento empastado, va a haber que limpiar todo esto, cambiar el empalme y después reparar la perforación. Ahora, la digitalización del sonido va a tener como resultado que el ruido provocado por esta ausencia de superficie va a ser aminorado o se va a limpiar para que la copia nueva no traiga ese defecto. Hay cerca de 24 cuadros donde adelantado, o sea, el sonido que corresponde al fotograma está 24 fotogramas más adelante. Siempre el sonido va más adelantado que la imagen a la cual acompaña. El empalme está muy partido, muy suelto. Y acá tenemos parcialmente recuperado la perforación de ese segmento que estaba roto. Este proyecto de restauración en conjunto entre Cineteca Nacional y Cinemateca del Pacífico de Valparaíso nace de una gentil invitación hecha por don Ignacio Aliaga, director de la Cineteca, al mencionar que tenían una copia de Flor del Carmen y nosotros acá teníamos otra copia en Valparaíso. Como primera etapa fue revisar ambas copias, ver, hacer un informe técnico sobre el estado en el cual se encontraban, evidentemente resecas, con la perforación en algunos casos muy partida debido a las fricciones que sufrió la película en su momento de proyección y el maltrato también sufrido por los operadores en esa época. Y después de esta comparación, de este informe técnico, se procedió a revisar en Moviola ambas copias para ver qué planos y escenas faltaban en una copia y en otra e ir tomando nota para después comenzar la labor de montaje. Después de eso se limpiaron ambas copias, pero una limpieza prácticamente local, es decir, en las zonas dañadas de la perforación. Esto se limpia con alcohol de melaza. También se usa alcohol isopropílico para sacar los residuos de vaselina, grasa y tierra que la película acumuló en las proyecciones y durante los años que pasaron guardadas en las latas. También los restos de óxido que puedan estar presentes en el borde de la perforación. La vaselina era muy usada en las compañías cinematográficas y en los cines para flexibilizar la película. Recordemos que en esa época a Chile llegaban una o dos copias de cada película y esa copia debía circular por todo Chile con una exhibición o dos exhibiciones diarias durante toda la semana en diferentes cines. Por lo tanto, la película se iba resecando, se iba quemando. Y para eso se le colocaba en abundancia esta vaselina. Y el proceso que ha tenido la vaselina ha sido bastante curioso porque ha logrado conservar la humectación de la película, ha logrado preservarla de la sequedad del
el proceso de contracción, es decir, el recogimiento de la película, y en algunos casos los operadores o los peliculeros le echaban vaselina alcanforada, es decir, vaselina y alcanfor diluido para mantener la humedad de la película dentro de la lata, porque aparte de ese cuidado prácticamente no había ninguno más. Entonces, todos esos residuos han sido sacados para hacer estos parches provisorios para poder pasar la película por la moviola sin que se corte, revisarla, y después estos parches provisorios han sido removidos, se ha reemplazado por un scotch mucho más grueso o Perfix, que sirve para parchar las perforaciones rotas, para una vez que la película esté ya con sus pegaduras definitivas y su montaje definitivo, mandarla a Chile Films a un proceso de lavado para sacar los restos de residuos y sacar también los restos de vaselina y tierra en las rayas de la película, para de esa forma limpiar y dejar un poco más clara la imagen. Una vez que la película ha sido limpiada, va a un proceso de extracción digital de audio e imagen. El audio se va a limpiar, no se va a alterar, en definitiva, del sistema monofónico a estereofónico. Eso sería absurdo. La película es monofónica y responde a una limitación técnica de la época, pero sí se van a corregir ciertos ruidos procedentes de imperfecciones del montaje de sonido de aquella época. La imagen también se va a procesar digitalmente, y una vez que este proceso ya esté terminado, se van a enviar estos archivos a Buenos Aires, donde van a ser reconvertidos en un negativo de imagen y un negativo de sonido, y de ahí realizar 2 copias estándar para su exhibición. La primera etapa que hemos tomado con Flor del Carmen, al existir 2 copias, algo inusual que suceda con películas antiguas chilenas, es intentar reconstruir la longitud original de cada una de las bobinas. Ambas copias fueron encontradas en 3 bobinas grandes de poco más de 2000 pies, y en total la película eran 8 bobinas pequeñas de entre 9 minutos y 5 minutos. Estamos separando las bobinas de ambas copias para dejarlas en sus longitudes originales, y de ahí comenzar la verificación de las escenas que faltan o están presentes en ambas copias para cortarlas, complementarlas, hacer un montaje e intentar devolver la película a su condición de longitud, ¿no?, original. Para ello también se encontró un fragmento de la película en 16 milímetros con algunos planos que no están presentes en ninguna de las 2 copias, y ese fragmento de 16 milímetros se va a hacer una ampliación, un blow up a 35, y se va a incluir en el proceso final, que es la obtención de un negativo de imagen y sonido y 2 copias en positivo de esta película. Así que vamos a revisar todo este material, limpiar, parchar cada perforación, y en aquellos planos donde falten fotogramas, recordemos que esta es una película chilena, hablada en castellano, hay palabras que están cortadas cuando hay pérdida de fotogramas. Intentar, eso es lo que vamos a hacer, intentar recuperar de alguna de las 2 copias el material que esté en mejores condiciones, y recuperar esa cantidad de 2, 3 o 5 fotogramas y pegarlo en la otra copia para recuperar no solamente los saltos de imagen, sino que también los saltos en la banda sonora. Y ese va a ser un trabajo largo y tedioso. Ahora es recuperar copias. Aquí se me produce un espacio terrible. Ambas se corrieron en el encuadre nomás, pero no pasa nada. Seguimos. Esta es nuestro máster. Teníamos que hacer en primera instancia, para poderlo pasar por la moviola, un arreglo de las perforaciones grandotas.
Pero ahora después viene el más detallado, mira, estamos salvando todo eso. Por ejemplo, eso ya no va a estar en la copia que voy a ir a restaurar. Estamos haciendo unos cambios increíbles. Y aquí teníamos pegadura. En Santiago, hace unos 40, 50 años, había un grupo de personas que se autodenominaban los peliculeros. Estas personas eran aficionados que les gustaba el cine, que habían logrado conseguir alguna proyectora o armar una proyectora en 16 o 35 milímetros, que ocasionalmente arrendaban películas a las compañías que distribuían las películas acá en Chile, Warner, Fox, Columbia, etc. Y que en algunas ocasiones, cuando las películas eran dadas de baja, lograban contactarse con algún bodeguero y compraban el lote de películas que salían de la compañía antes de que fuesen hachadas. Esto es, cuando las películas las colocaban colocaban los rollos en unas mesas y con un hacha procedían a partir las películas. Es la forma usual de dar de baja el material cinematográfico, o quemar o romper los afiches y la fotografía. De esa forma, los estudios, las compañías norteamericanas o extranjeras en general, se aseguran de que la película no sea explotada posteriormente a su exhibición comercial y que su periodo de trabajo llegue hasta ese momento. Entonces estos peliculeros conseguían películas bajo cuerda muchas veces, tenían amigos en las compañías, trabajaban con los bodegueros y rescataban material. Muchas de esas películas salían posteriormente en diferentes rumbos. Habían varias personas en Santiago, con el paso de los años fueron falleciendo, las viudas o los familiares fueron botando estas películas y muchas veces llegaban de rebote a ferias persas. Las copias que existen en este momento de Flor del Carmen tienen su origen en justamente una feria persa. Una de ellas fue encontrada en una feria persa por Lo Valledor, en Santiago. Don Jaime Jackman encontró esta película y posteriormente se contactó con otro peliculero de aquella época, don Alfredo Page, que tenía mucho material y también tenía una copia de Flor del Carmen, pero la cual le faltaba el final y le faltaba una secuencia de la pelea. Falta totalmente el 22, así que le voy a meter esos fotografitas. ¿Ya? Y con el lazo allá, y allá el 23 está, antes de que esté roto. Porque no quiero poner ese pedazo. Que es justamente la copia que tiene la Cinemateca o la Cineteca Nacional. Y había una tercera copia en 16 milímetros que en estos momentos está desaparecida, pero a la cual le sacaron, lo cual era muy habitual en esa época, la canción de Flor del Carmen. Los peliculeros muchas veces armaban sus rollos de canciones y le cortaban a las copias estos fragmentos y armaban rollos aparte para colecciones privadas o para comercializarlos a un alto valor. De estas tres fuentes, de la copia que se encontró en Lo Valledor, la copia de don Alfredo Page y este fragmento en 16 milímetros que lo tenía otro peliculero, don Mario Ponta, se ha procedido a armar, a reconstruir Flor del Carmen. La película, recordemos, pasaba por muchos cines en Santiago y prácticamente por todo Chile y quedaba muy dañada, sobre todo los comienzos y los finales de cada bobina, que duraban entre 7 y 9 minutos aproximadamente. Y hemos logrado constatar que aproximadamente a las películas en esa época le llegaban a faltar por bobina a veces 1 minuto y medio de metraje. Esa es una mancha. Y como un contenido, ¿te fijas? Pero, si la cambio, fíjate lo que hay al lado. Pegadura. Que se puede tener que seguir nomás. Salvo que... No, porque va a estar el corte más allá, porque como ese tiene pegadura, o sea, no lo voy a poder salvar. No, ahí no puedo salvar, ahí no puedo hacer nada. Porque prefiero esta que no tiene pegadura. Mira tú. Acá lo que se hizo con la reconstrucción fue tratar de completar fragmentos que faltaban de los comienzos y los finales de los rollos, más
pegaduras y saltos que habían en el transcurso de la película, por lo cual se compararon y se sincronizaron ambas copias y se fueron sacando y complementando los empalmes que dañaban, saltando la imagen y también alterando la banda de sonido, cortando de repente una palabra o dos palabras. O sea, se rescató básicamente desde un fotograma hasta 6 u 8 fotogramas que faltaban en un plano. Y de esta forma, Flor del Carmen llega a ustedes en aproximadamente la manera en que debió haberse proyectado y estrenado en 1944. Aún así, hay pequeñas pegaduras que no se pudieron soslayar debido a que en ambas copias faltaban, en algunos casos, y de manera muy curiosa, los mismos centímetros de película. Y bueno, se ha hecho un trabajo prácticamente de joyería, de rescatar el fotograma en algunos casos y darle el realce y la textura que la película tenía hace ya casi 70 años. En la mañana fragante a rocío y a retamo, te veo cruzar el valle jinete en caballo blanco. Me miras y no te miro, no te respondo si me hablas. Tengo miedo que adivines lo que no digo en palabras. Tengo miedo que adivines lo que no digo en palabras. Ay, mamita, ¿qué me pasa? Se me hace estrecho el corpiño y el corazón se me arranca en tonadas y en suspiros. Ay, mamita, ¿qué me pasa? Se me hace estrecho el corpiño y el corazón se me arranca en tonadas y en suspiros. Ay, mamita, ¿qué me pasa? Descendiente la película. Porque allá aparecía el padrino Chaco también. Buenas tardes. Apareció la película, Flor del Carmen, y la restauramos. Yo la vi una pura. ¿La vio? Le hicimos en DVD, ahí está el afiche también de la película. Antes cuando la vio usted cuando había en cinta. Una subida, los bueyes también con una carreta. Querían varias cosas bonitas. Y queríamos hacer algunas grabaciones de los lugares donde se filmó la película. Ah, ya. Estábamos, no sé si usted recordará algún lugar. Sí, pues ya en el río, pues ya pues, tiene que estar. ¿Lo ve en el molino? No, en el río. No, pero acá en el molino también está taliado, ¿no? La película. Por todo eso. La meluna que está antes allá también. Por ahí está También por lo que un rodeo ahí en la media luna. Ya se recita esa meluna ya. Hicieron varias cosas bonitas, pues la puente con el gallo andaba atajando los bueyes, el lago. Ya, que se ahogaran por el... Claro, espinado algo jodido. Y de los que quedan por aquí, ¿quién salía en esa película? ¿Con Chaco Manso salía? ¿Cuál? Hay un Chaco. Sí, pero eso se fue. Sí, pues tienen que... Todos los más antiguos. ¿Esos salían? Sí. ¿Salían en la película? Sí, está, todavía. Hay que recordarlos nomás. Por ejemplo, hay caballeros aquí que en su tiempo ellos estaban, había Macanúa que se vuelvan a ver cuando eran lolos. Estamos hablando del año 43. ¿El año 43 fue eso? Sí. Aquí los más antiguos que están acá en la zona, por eso buena fuente la que está. Entonces usted nos sugiere que vayamos para allá para el lado del molino, para allá Sí. a hacer una grabación. Allá están trabajando esas cosas. No, eso ya está abandonado, en su tiempo tuvo su apogeo.
Mucho gusto. Lo vamos a aguantar hace más que ¿Y aguantarse un mes más? Pues. Me manda. Hasta que vuelvan a clase. sí, pues. Mucho gusto. Bueno, gracias. Los picayos en el alba, así me nublan los ojos las venidas de mi alma. Sale el sol, cantan las aves, ríe el campo, brilla el río. Así se expande mi alma cuando sabe tu cariño. Así se expande mi alma cuando sabe tu cariño. Ay, mamita, ¿qué me pasa? Se me hace estrecho el corpiño y el corazón Está la se escena me del río, ¿no? Pero acá está la calle de tierra y en el costado está la niña lavando ropa. Y ahí se agua al molino. Ay, mamita, ¿qué me pasa? Se me hace estrecho el corpiño y el corazón se me arranca en tonadas y en suspiros. Ay, mamita, ¿qué me pasa? Actualmente esto es lo que se ve de agua en el río Maipo, lugar donde se filmó en 1943 la película Flor del Carmen. Acá tenemos el sitio aproximado donde José Bor filmó la escena final, donde la carreta con bueyes que lleva Peyuco se va, llevada por la corriente y los animales llegando a un extremo de la orilla del río. Hemos recorrido Melipilla en busca del fondo El Carmen Bajo, intentando ver las locaciones, los espacios donde se filmó esta película y haciendo un recorrido histórico por estos lugares que aún permanecen en este Chile que cambia día a día. Acompáñenme.